Hola, soy Daniel Cross, soy bioquímico, naturalista y realizo toda mi observación y mi investigación en áreas no protegidas, que se entendería como aquella zona donde converge la actividad humana con la actividad de la especie silvestre o salvaje. ¿Ya? Normalmente esta actividad de parte de la nuestra sería de tipo agrícola o de alguna otra naturaleza, como simplemente personas que ingresan al territorio, que se internan en el territorio, eh, y todas las observaciones que yo realizo ahí se hacen a través de cámaras trampa en el tiempo, durante años, en los mismos lugares, pero durante años. Y es bien interesante porque uno ingresa, ¿no es cierto?, se mete por los caminos, se mete por la pampa, para el lado del lago, para arriba, para el cerro, por donde andan los puesteros, los ganaderos, por las mismas huellas, y ve, y claro, no ve ningún animal, no ve nada, o sea, casi como un desierto de alguna manera, y en cierta medida lo es. Y sin embargo, los animales están ahí, y nos están observando. Nosotros no los vemos, pero ellos sí nos ven a nosotros y nos observan. Incluso diría que nos siguen de repente. Bueno, pero una vez que se instalan las cámaras trampas y se dejan un tiempo, lo que se ve es que hay una enorme variedad de especies naturales, ¿no es cierto?, que se muestran y que están ahí. Y también se empieza a registrar una gran cantidad de actividad humana, o sea, de nosotros como especie, con las especies domésticas, ¿no es cierto?, que nos acompañan siempre, animales de ganado, perros, caballos y otros, en fin. Y es súper interesante porque, en definitiva, algo que parecía desierto, de pronto tiene una enorme cantidad de actividad. Los animales salvajes utilizan los mismos espacios que nosotros, y comparten ese espacio, compartimos este espacio que yo lo denomino una interfase, porque se da una interfase en el sentido de que estamos nosotros presentes, están los animales, las especies salvajes, ¿no es cierto?, naturales del territorio ahí, y estamos compartiendo ese territorio, ¿ya? De alguna u otra manera lo estamos compartiendo, y existe una suerte de equilibrio además dentro de eso. Claro, de repente ese equilibrio se rompe, por ahí un león se carga una oveja, perro por ahí muerden un guanaco. Hay una, no es una interfase que esté totalmente equilibrada ni exenta de problemas, pero coexistimos en el mismo espacio. Y esta interfase, que es lo que más me interesa a mí, es una suerte de ecosistema en definitiva, y que tiene este equilibrio, por precario que sea, lo tiene. O sea, podemos compartir ese espacio, y estas zonas de interfase no son pequeñas, a veces son grandes, se extienden en la geografía, ¿ya? Pero llega un punto en que se van a diluir, ¿no es cierto?, ya los humanos no llegamos más allá, y ese territorio, hoy día la presencia humana está en casi todos lados. O sea, prácticamente es imposible encontrar territorios donde no haya alguna suerte de intervención de nosotros, digamos, nuestra presencia. De manera que, y aquí viene lo interesante, porque si esta interfase está en una suerte de equilibrio, significa que es posible coexistir, que las especies podemos coexistir en un mismo espacio, en un mismo territorio, perdón, ¿ya? Y eso es lo que hay que rescatar. Y sabemos muy poco sobre estos, no lo voy a llamar ecosistema porque no me siento con la propiedad para hacerlo, pero por lo menos en esta interfase que yo denomino, hay poco conocimiento de la biología de las especies silvestres, cómo se comportan, cómo se adaptan a coexistir con nosotros, ¿ya? Y es súper interesante porque si hay una suerte de equilibrio, significa que en definitiva podemos rescatar conocimiento o modelos en el futuro para poder realizar programas de conservación más sustentables. O sea, yo creo que a futuro, y no muy a futuro, sino que más bien en el corto plazo, la conservación va a transformarse en una coexistencia. Es decir, tenemos que incluir en la conservación a aquellas personas y a aquellas actividades que están en el territorio. De manera que
estas interfaces que hoy día ya se están dando requieren mucho más estudio y mucho más atención para ver qué podemos rescatar de ellas, como para poder realizar un modelar, si se quiere usar esa palabra, pero no es exactamente lo que quiero decir, pero que nos sirvan de aprendizaje para poder proyectarlo a procesos de conservación más sustentables que como estoy diciendo, que en el mediano plazo y tal vez en el corto plazo se va a traducir en que ya no vamos a hablar de una conservación sin considerarnos a nosotros mismos dentro del proceso de conservación, es decir, incluir a los territorios y a sus habitantes con sus especies domésticas y todo. Entonces esa es la importancia, eso es lo que a mí me interesa, saber qué pasa ahí, qué pasa con las especies naturales que están ahí, las especies salvajes que llamo yo, ¿no es cierto? Entiéndase, leones, gatos colocolo, gatos Geoffroy, chingue, guanaco, piche, lo que se quiera, y están ahí. Y están en cantidades, si eso es lo importante, o sea, eso es lo llamativo. Igual, ¿no es cierto? Uno puede ver en una cámara trampa que pasa un hombre con su caballo, sus perros, y en la tarde, a pocas horas después, no sé, pues un zorro, un león o una leona con 2 cachorros por el mismo lado. O sea, estamos compartiendo el espacio. Ya hay una suerte de equilibrio. Se rompe de repente, por supuesto, no es perfecto. Pero ahí viene de nuevo a rescatar lo mismo, que ese equilibrio lo podríamos potenciar en esos mismos espacios o tomarlos como fuente de inspiración para modelar, ¿no es cierto?, procesos de conservación que yo ya los empezaría a llamar procesos de coexistencia. ¿Ya? Eso es lo que a mí me motiva y eso es lo que he estado trabajando los últimos 5 o 6 años, registrando, conociendo los territorios. Se requiere estar ahí, o sea, hay que estar con la gente, hay que estar con los individuos que viven en el territorio, entenderlo y empezar a entender también qué pasa con los animales, o sea, por qué hay una cantidad grande, cuando uno esperaría que estuvieran más lejos, ¿no es cierto?, y bajaran de cuando en cuando. Y uno empieza a darse cuenta con los registros que no, porque habitan por ahí, o que trafican con una alta densidad por esos lugares. Y eso lo hace extremadamente interesante. Yo no soy experto en el tema, por supuesto, simplemente me he dedicado a observar, a registrar y a aprender, que es lo más importante, porque estas interfaces, que yo me atrevería a llamarlas como una suerte de ecosistema, y ahí los que son más entendidos dirán si se puede o no llamar de esa manera, requieren muchísimo más estudio y es complejo. ¿Por qué? Porque tiene que incluirnos a nosotros con las especies que nosotros acarreamos, que son los animales domésticos, y a las especies salvajes que habitan y que coexisten de forma permanente o de forma temporal en ese territorio. Y rescatar aquello que hace que los animales estén ahí. ¿Te fijas o no? O sea, hay un equilibrio. Precario o no, hay un equilibrio y eso requiere muchísimo más estudio y más dedicación. Más de lo que yo puedo hacer, por cierto. Ahora, yendo más al detalle, y en este mismo sentido de la conservación, yo creo que el trabajo con cámaras trampa, por lo menos a mí, me dio una visión muy distinta de los animales. Porque, a ver, nosotros estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, del zorro, del león, del chingue, pero lo hablamos en términos genéricos. O sea, el león, el zorro, el gato colocolo, como si fuera una entidad, en el fondo como un resumen de libro de zoología, por decirlo así. ¿Ah? Un conjunto de características estadísticas. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno está años mirando registros, yo hago solo video en cámara trampa, uno empieza a ver que en cada especie, dentro del rango de esa especie, tiene un conjunto de individuos distintos, que reaccionan de forma distinta, que se comportan de manera distinta, que tienen distintas incluso personalidades, se puede decir. Es un poco exagerado si se quiere, pero sí, de alguna manera es así. Y uno lo observa también a ver cómo están reaccionando con las mismas cámaras, ¿ya? Porque la cámara trampa permite observar sin intervenir. Alguien me dirá, bueno, hay que poner una cámara trampa, ahí ya es una intervención. Y eso es correcto. Pero es una intervención limitada, porque después de un tiempo, y acá estamos hablando que yo llevo 5, 6, 7 años en un mismo lugar, poniendo cámara, es bastante tiempo. Después de un tiempo, la cámara trampa pasa a ser parte del entorno. O sea, viene el zorro, la marca con orina,
la muerden, el león se rasca por acá con la estaca o con la piedra donde está puesta la cámara, ya es un elemento más del paisaje. Entonces, las observaciones que se tienen son muy genuinas, en el sentido que representan la característica del individuo que está frente a la cámara. Y eso hace que uno se dé cuenta y empiece a ver a los individuos de una especie. Y eso es muy importante porque genera una empatía al momento de la conservación, de despertar un interés, ¿no es cierto? Cuando uno ve a un individuo, cuando uno le hablan de algo en términos genéricos, ya es eso, pero cuando tú empiezas, y cuando uno empieza a mostrar a los individuos, y eso lo he experimentado yo en las redes sociales, porque ahí está todo mi trabajo publicado, porque es público y así está disponible para los científicos, uno ve la reacción de las personas, y las personas se enfrentan a un individuo, y reaccionan frente a un individuo, y eso es es muy importante al momento de despertar interés en la comunidad, y en las personas, orientado en un sentido de la conservación. Y también es importante mostrárselo a las mismas personas de los territorios. La gente que vive en los territorios que estamos hablando, que son un poco más rurales, más retirados, no conocen bien a los animales, los conocen de una forma mítica, ¿no es cierto? Como una referencia, como que el león es dañino, como que el zorro es dañino, una entidad, pero no conocen a los individuos tampoco. Entonces, yo también he hecho eso, ¿no es cierto? Generar esta información que es pública, entregarla a todo nivel, y claro, falta mucho más trabajo, o sea, la cantidad de registros que hay y la base de datos que yo tengo es enorme, y está totalmente subutilizada. Pero uno de los objetivos sería mostrarle a las personas que viven en los territorios cuáles son estas especies, y que al final los van a ver como individuos, ¿cachai? Y eso produce una cierta empatía, y es súper importante al momento de querer conservar, porque si tú hablas de una entidad en forma mítica, legendaria, o como de miedo, o lo ves como un individuo, tu reacción, tu conexión con él es totalmente diferente. Entonces ese es un aporte muy, muy trascendente de las cámaras trampa, y que yo ya lo he visto en las redes sociales, y cuando muestro las imágenes la gente reacciona. O sea, ¡pah! Siente una conexión. Ya no le están hablando de una entidad abstracta, sino que tú ves un individuo con una cierta personalidad realizando ciertas actividades. Y eso establece una conexión. Y lo otro, dentro de este mismo trabajo de las cámaras trampas, se han ido dando cosas que tal vez no eran el objetivo, y tal vez nunca tuve realmente un objetivo muy preciso, sino que era simplemente saber qué pasaba, pero en conjunto con el doctor Augusto Castro del Colo Colo Project, empezamos a analizar los registros de gato Colo Colo, ¿ya? Que esto ya es mucho más específico. El gato Colo Colo es una subespecie, la subespecie que tenemos acá, que es un gato pequeño, muy jaspeado, color coirón, que es dificilísimo de ver. Algunas personas han tenido la suerte de verlo, yo no, yo solamente he tenido varios encuentros con puma, que es uno de mis felinos favoritos, pero con Colo Colo no, pero sí lo tengo registrado. Bueno, uno de los trabajos interesantes que hicimos era ver que los Colo Colo utilizan las madrigueras que están abandonadas, de alguna manera, que hacen los chingues, que hacen los piches, como centros de comunicación. Ya empezamos a registrar una madriguera que le denominamos una madriguera letrinera en particular, y empezamos a ver que aparecían distintos gatos Colo Colo, son todos bien parecidos, pero tienen anillos en las manos y en los pies, y con eso se pueden diferenciar, y también se pueden diferenciar con facilidad si se ponen en la postura adecuada hembras con machos, porque los machos, bueno, tienen testículos de color negro. Entonces empezamos a observar que llegaban distintos individuos de gato Colo Colo y dejaban marcas de feca y de orina, y fuimos cosechando hicimos esa observación primaria, ¿no es cierto?, de marcaje de territorio y de comunicación, y ahora estamos preparando, ya hemos publicado un trabajo sobre esto, y también estamos
preparando un trabajo más avanzado porque, como dije, colectamos la feca de los colocolos para determinar si eran machos, si son todos los mismos, trabajando con otros especialistas en extracción de ADN de las fecas para determinar el sexo y si son el mismo individuo o no. Esos trabajos ya son mucho más específicos, pero igual es súper interesante, o sea, poder determinar que solamente con cámaras trampa y con mucha suerte además, poder establecer estos comportamientos de comunicación, porque el primer trabajo que hicimos fue marcaje de territorio, que fue un paper muy corto, muy breve, que ya está publicado. Después hicimos un trabajo de distribución, ¿no es cierto?, que yo fui coautor también, donde pudimos establecer los rangos de distribución de la especie a firme, y estamos preparando este trabajo que ya es mucho más complejo, que es este comportamiento en las madrigueras letrineras. Hay otros felinos que tienen un comportamiento similar, pero no están en nuestro territorio, que hacen marcaje con orina, con feca en un lugar, y ese es como un centro de comunicación, ¿ya? Ellos se comunican ahí, viene una hembra, deja su marca, viene otro macho, y probablemente ellos tienen territorio mucho más extenso. Si los comparten o no, eso no lo sabemos tampoco. Pero es probable que sí compartan los territorios, porque tengo cámaras puestas en distintas partes y aparecen distintos individuos que se detectan, como te digo, porque se les ven los anillos en las manos y en los pies. Pero para eso el ideal sería poder tener un espécimen, cazarlo, ponerle un collar GPS. En Argentina lo están haciendo, en el Parque Patagonia, sí, lo acaban de hacer. Claro que ahí ya los presupuestos son de otra envergadura. O sea, yo soy autofinanciado. O sea, todo lo que hago, lo hago porque quiero nomás. No hay financiamiento en esto, ¿ya? A pesar de que estamos publicando y que estamos activos, digamos que estamos activos y generando conocimiento, pero es difícil conseguir financiamiento para estas cosas. Bueno, ese es más o menos en breve lo que yo hago, y quiero agradecer a Enrique que me invitó. Yo tengo que hacerlo a través de este video porque voy a estar en terreno al momento de la reunión, pero ahí dejo todos mis datos. ¿Por qué? Porque si alguien necesita el material que yo tengo, está siempre disponible para cualquier estudio, para cosas académicas, para docencia, para eso está. Y ya lo he compartido muchas veces, no es que sea la primera vez, pero lo dejo claro, que el material que yo genero está de libre disposición para trabajo científico, para la academia, para lo que se requiera. Así que me contactan y eso. Así que nada, agradecer y pedir disculpas por no estar presente de cuerpo y alma. Aunque de alma estoy, pero eso, gracias.